y expreso también mi gratitud a don Ricardo Pascue Pierce, ex embajador de México en Cuba, por su buena disposición para con este espacio. Don Ricardo, muchas gracias y muy buen día. Muy buen día, don Oscar Mario, ¿cómo está? Bien, oiga, si me permite, don Ricardo, porque vale la pena, usted hace unos días en este espacio, pues se adelanta a lo que finalmente se convierte en una realidad, y me refiero a la ausencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en Los Ángeles y la asistencia o suplencia del gobierno mexicano, que pues está bien representada también en el canciller Marcelo Ebrard. Si me permite, don Ricardo, me da unos minutitos, son 2 o 3 minutitos. Esto fue lo que dijo en el espacio en este espacio de comunicación. No va a ir López Obrador a la cumbre en California, Oscar Mario, porque se va a mantener en su posición, pero López Obrador dice que va a mandar a Marcelo Ebrard. Entonces, en realidad la presencia de México está asegurada en la cumbre, y lo que va a faltar ahí es la pieza de López Obrador, pero creo que por lo que veo de las señales político-diplomáticas que están saliendo ahora con esto de la flexibilización, me parece que Estados Unidos ha creado lo que considera un argumento de cómo pueden ellos decir: estamos ayudando al pueblo cubano, más no al gobierno dictatorial. Yo creo que lo que se está haciendo más bien es elevándole el costo político al López Obrador de no asistir, bajo la premisa de que ellos saben que no va a asistir, pero muy amablemente Estados Unidos le va a insistir hasta el final, y entonces el costo político será para López Obrador, no para ellos. Están cambiando la jugada, en otras palabras, están diciendo: oye, hicimos todo para que asistiera el presidente mexicano, incluso enviamos a Christopher Dodd, y desgraciadamente pues no tuvimos una respuesta positiva. En otras palabras, desde su perspectiva, don Ricardo. Así es. Bueno, incluso flexibilizamos las cosas con Cuba. Claro. Les abrimos remesas, viajes, incluso por ahí siempre ha habido la intención de que se permita el ingreso de sistemas de Internet de Estados Unidos hacia Cuba para que fluya sin control gubernamental. O sea, es la insistencia de Estados Unidos de poner en la palestra de que hay dos políticas hacia Cuba y hacia las dictaduras. O estás con el pueblo o estás con el gobierno dictatorial. Y nosotros, dicen los estadounidenses, estamos con el pueblo. Bueno, don Ricardo Pascue, pues usted se adelanta, fue lo que menciona en este espacio el pasado 17 de mayo, hace 3 semanas. Adelante, don Ricardo. Estoy seguro que usted estuvo muy pendiente de la ceremonia de inauguración, del discurso del presidente Joe Biden, y decíamos hoy mismo que los temas centrales serán democracia, migración, desarrollo de energías limpias y cambio climático. Adelante, don Ricardo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como lo comenté con usted hace 3 semanas, desde mi punto de vista era previsible este resultado. Lo que sucedió en el transcurso de esas 3 semanas es que Estados Unidos se empeñó en organizar una reunión lo suficientemente atractiva y amplia como para contrapesar la ausencia, especialmente de México, del presidente mexicano, y de algunos de los actores centroamericanos, principalmente la presidenta de Honduras. El caso del presidente guatemalteco es distinto. No fue, pero por otra razón. Pero el boliviano
también está ausente por la misma razón que López Obrador. En esencia, en el caso de López Obrador, yo sigo pensando que, por un lado, él nunca quiso asistir a la reunión. Y es un caso también que nos tiene que preocupar a todos, de tomar este tipo de decisión por una razón de vanidad, Oscar Mario. La vanidad del López Obrador lo lleva a pensar que él es distinto al resto de los gobernantes de América Latina o del continente americano. Y esto hace que a él no le gusta acudir a reuniones donde es uno más entre muchos. Él quiere ser único, indivisible, especial. Y la Casa Blanca sabe esto, Oscar Mario. Ellos vieron que, por ejemplo, López Obrador no aceptó la invitación a acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas, pero sí aprovechó la presidencia de México del Consejo de Seguridad para aparecer ahí en el Consejo de Seguridad y estar él solito en esa palestra para hablar, en vez de hacer lo que hacían todos los otros presidentes y gobernantes del mundo, que era estar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, siempre está buscando algo especial. A sabiendas de esta peculiaridad de la vanidad de López Obrador, lo que hizo también como última jugada, en cierto modo con un tono burlón, lo debo decir así, Oscar Mario, la Casa Blanca acepta que no asista a Los Ángeles, pero lo invita en julio a una reunión personal con Biden en la Casa Blanca, cosa que sí acepta inmediatamente López Obrador. Es decir, él prefiere, López Obrador, una reunión donde él es el único que está presente, él es el único que se presenta, todos las luces, los focos, las fotos están sobre de él. Él ya no es parte de la gran cantidad de presidentes latinoamericanos que llegan a la reunión, incluyendo el argentino, su gran amigo, el chileno, que es un aliado, el peruano, que se dice comunista, etcétera, etcétera. Es decir, es este juego de vanidad. Y la Casa Blanca, hay que decirlo, también está jugando un poco burlonamente con la vanidad del López Obrador. Don Ricardo, entonces, el que se reúna o al aceptar, como usted dice de inmediato, con el presidente norteamericano, esta cita en julio, allá en Washington, D.C., prefiero en corto y solo contigo, el mensaje del presidente mexicano al norteamericano. Así es así, y es un acto vanidoso del presidente mexicano, Oscar Mario. Es un acto vanidoso porque, insisto, él no quiere ser comparado con el resto de la runfla de gobernantes latinoamericanos. Él quiere ser visto como algo distinto porque él sí se considera extraordinario. Él sí se considera, digamos, un ser superior y en ese sentido considera que merece o es merecedor de un trato distinto. Pero en política y en gobernanza, Oscar Mario, eso se convierte en un juego doble y en un fenómeno de filo de la navaja, porque así como uno lo puede aprovechar presentándose en México con esa vanidad y fuerza y demás, también sucede que también otros lo usan en contra de uno, y en este caso la Casa Blanca ha desactivado el boicot que armó López Obrador, y tan lo desarmó
y se desinfló el boicot de López Obrador, que hasta López Obrador ahora es considerado como un gobernante inconfiable por los unos y los otros. Es decir, los unos que son socios como Estados Unidos, Canadá, otros, que hubieran esperado de él una conducta normal de un gobernante de ir a un evento de este tipo y relacionarse, pero también los otros, es decir, los dictadores a quienes él apoya o incluso a los gobernantes como los de Bolivia, Uruguay, no Uruguay, sino Argentina, ¿Honduras? y Chile, que Honduras, que lo apoyaron en su gesto de boicot, pero ahora se sienten traicionados porque dice, bueno, nos emboleta con el boicot y después resulta que él va a la Casa Blanca a pactar con Biden, porque todo el mundo lo lee así, de que López Obrador va a Washington a pactar lo suyo y sus necesidades con Biden. Don Ricardo, deme 3 minutos, por favor, porque tengo que marcar una pausa. Estoy platicando con don Ricardo Pasco Pierce, ex embajador de México en Cuba. Regreso a platicar con el doctor Ricardo Pasco Pierce, ex embajador de México en Cuba. Doctor, están llegando muchos comentarios, preguntas para usted, pero a ver, yo quisiera, siempre muy interesante su opinión, ¿qué revela sobre el peso de Estados Unidos y la democracia en la región, sobre todo si nos vamos a esta llamada ola progresista, donde han surgido pues gobiernos populares como Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, El Salvador, Costa Rica, viene Colombia, Colombia, vamos a ver qué pasa ahí, y Brasil también, y las ausencias en esta cumbre de las Américas. ¿Qué relación habría entre estas variables con base en su enorme experiencia y análisis siempre también sustentado? Bueno, en primer lugar, hay una gran diversidad de izquierdas en América Latina, y esto hay que entenderlo para no equiparar todos y echarlos todos en el mismo saco, porque hay que recordar que Argentina, Chile, Perú, incluso si fuera el caso, estaría, en mi opinión, Brasil, si ganara Lula, por ejemplo, la presidencia, porque no existe este tipo de sectarismo que hoy se está reflejando particularmente en el bloque como más populista, radical de izquierda, donde se inserta claramente López Obrador, que está representado por el bloque boliviano, ahora Honduras, junto con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero estamos hablando de cinco países, por desgracia incluyendo al nuestro, por lo menos a nuestro gobernante. Pero ese radicalismo no es compartido, porque está el presidente de Argentina en la reunión, lo he visto incluso en las imágenes que ustedes han pasado hoy en la mañana, el presidente de Chile, y van a ir a hacer sus planteamientos. Ahora, el tema es que si van a discutir desarrollo económico, hay que estar en la discusión, Oscar Mario. Si van a discutir migración, hay que estar en la discusión. Y es absurdo que México no esté en la discusión, porque por más respetable que sea como persona, tener al canciller ahí en vez del presidente es un gravísimo error, porque la palabra del presidente, del presidente es una cosa, y lo que diga el canciller
pues pudiera ser cierto, pudiera no ser cierto, pudiera ser tomado en cuenta, pudiera no ser tomado en cuenta. Pero francamente se vuelve un actor absolutamente secundario México y su presencia en el evento. Me parece que en ese sentido ha de ser un papel humillante para el canciller Ebrard, porque pues está en segunda fila todo el tiempo. Los que hablan, los que tienen el don de mando en una reunión como esta son los presidentes o los primeros ministros. Entonces, me parece que es un problema no solamente de representación, sino de seriedad. ¿Se ha tomado en serio la cumbre, sí o no? Y obviamente México no toma en serio la cumbre. Y es la cumbre, Oscar Mario, donde se va a discutir un modelo de desarrollo económico de inversiones en la región. Y hay que contrastarlo. La propuesta de Biden sobre el tema migratorio es llevar inversión privada a Centroamérica. La propuesta de López Obrador es llevar sus programas asistenciales a Centroamérica, jóvenes construyendo el futuro, sembrando árboles. Es decir, son dos concepciones completamente diferentes. ¿Y quién va a llevar la mayor parte del aplauso? Pues la propuesta de Biden, porque es el que está ahí y el que está haciendo la propuesta. Que lo diga el canciller mexicano en vez del presidente lo vuelve casi irrelevante. Entonces, nuestra presencia pierde toda seriedad. Y insisto, si a esto le agrego que ya los unos y los otros dudan de la seriedad y del compromiso del López Obrador, la verdad es que México en este momento, en su política exterior, está en el peor momento de su historia en muchas décadas, Oscar Mario. Oiga, señor embajador, don Ricardo Pascue, están llegando sus comentarios, me parece interesante, lo voy a tratar de resumir en mis palabras porque está largo. En otras palabras, dice usted que la presencia del presidente mexicano en Los Ángeles hubiera fortalecido y provocado un reconocimiento profundo del presidente norteamericano y de todos los asistentes a estos programas que él ha comenzado a impulsar en naciones sudamericanas para mejorar las condiciones económicos, sociales y frenar la migración hacia territorio norteamericano? Bueno, lo que habría hecho es por lo menos poner con toda claridad... Pero él es uno de los padrinos, ¿no, don Ricardo? Él es uno de los padrinos, ¿no? Él es el padrino. O el padrino. Bueno, pues imagínese, ¿no? Sí. Él es el padrino. Entonces, lo importante de ir a una reunión es para defender una propuesta y un planteamiento. Y el hecho de no acudir demerita totalmente su autoridad moral y la autoridad moral de México en esta discusión. Y muchas veces, Oscar Mario, se suscita una discusión paralela que es completamente ociosa. Hay quienes dicen, las cumbres no sirven para nada, no hay que ir. Eso es absolutamente falso, porque las cumbres unen a la gente de distintas opiniones para discutir y analizar y tratar de, uno, entenderse y dos, buscar soluciones. Si no hay cumbres, la gente no se reúne. Este es el lugar, esta cumbre, es el lugar para ir a debatir en todo caso concepciones diferentes acerca de cómo resolver, por ejemplo, el tema migratorio. Y sin embargo, México, el presidente no acude, no está presente. Y perdón, pero el canciller no es sustituto suficiente para esta circunstancia. Entonces, perdemos nuestra credibilidad como país y obviamente a la par de ello, toda propuesta mexicana
pierde fuerza. Y eso es lo que no se entiende. No se entiende que hay que estar en estos foros y hay que atreverse a discutir con sus pares. Y es lo que yo decía al inicio, es que a López Obrador no le gusta discutir con pares. Es lo mismo lo que le hubiera sucedido de haber ido, es que tendría que haber hecho por lo menos una conferencia de prensa con todos los reporteros de la prensa hispana en Estados Unidos. Máxime que hubiera estado en California, que es el lugar de la mayor cantidad de prensa latina. Y él no quería enfrentar a esa prensa porque él está acostumbrado a su prensa de la mañanera, que como ya sabemos todos, no es prensa. Es simplemente un acto de genuflexión de personas que le son serviles. Pero él no quiere discutir con la verdadera prensa. Él no discute con la verdadera prensa. Él insulta a la verdadera prensa. Y entonces no quería ir a California tampoco para no enfrentarse a la verdadera prensa porque lo tendría que haber hecho. Entonces, se ha colocado López Obrador en una posición verdaderamente incómoda. Y encima, si tenían las acusaciones de senadores tanto demócratas como republicanos, de estar asociado al crimen organizado, cierto o no, yo no lo juzgo en este momento, pero cierto o no, tendría que haber discutido ese tema ahí públicamente y no quería hacerlo. Entonces, todo esto, en lo que se ha convertido es en un callejón sin salida para México, porque México está quedando entonces, como les gusta decir ahora, moralmente derrotado en este trance y muy disminuido en términos de nuestra importancia en América Latina y en la relación de América Latina con Estados Unidos y Canadá.